Entonces vamos a comenzar con el tema de estática. Como ustedes son un curso de recursantes, se supone que esto ya lo han visto, así que por más que todavía en el teórico de este año no lo hayan visto, se supone que los conceptos básicos los deben tener por ahí, ¿sí? La estática es una parte de la física mecánica que lo que hace es ocuparse de los cuerpos sometidos a fuerzas equilibradas. Es decir, cuando hablamos de un cuerpo en equilibrio o con fuerzas equilibradas, estamos refiriendo a un cuerpo que está en reposo, es decir, quieto, es lo primero que se les viene a la mente. Yo les digo un cuerpo en equilibrio, ustedes me dicen está en reposo. Bien, perfecto. Pero además también un cuerpo puede estar en equilibrio cuando viene con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Porque un cuerpo que ya viene con una velocidad de 10 centímetros al cuadrado, supónganse en línea recta, 10 metros sobre segundos en línea recta, si las fuerzas aplicadas sobre él están equilibradas, ese cuerpo va a seguir con ese movimiento, ¿sí? Es una de las leyes de Newton, ¿sí? El principio de inercia. Entonces, cuando hablamos de un cuerpo que está en equilibrio, nos referimos a un cuerpo que está en reposo o que está en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué significa eso? Que la sumatoria de todas las fuerzas que se apliquen sobre ese cuerpo me tiene que dar 0, ¿sí? Yo puedo aplicar una fuerza que vaya de derecha a izquierda, otra que vaya de izquierda a derecha, una que vaya hacia arriba, otra que vaya hacia abajo, pero la sumatoria de todas esas fuerzas es 0. Es como si no hubiese una fuerza neta, ¿sí? Todos los cuerpos se deforman cuando están sometidos a cargas, sin embargo, cuando se aplican en estática del sólido rígido, las condiciones de equilibrio, se supone que el cuerpo permanece rígido y no se deforma. Entonces, en todos estos ejercicios vamos a considerar que si el cuerpo está en equilibrio, vamos a considerar que el cuerpo no se va a deformar porque se le aplique una fuerza externa, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con un ejemplo práctico. Supónganse que les dicen... a ver, esperen que... Ahí está el puntero. Ahí se me va. Dice el ejercicio. Se aplica sobre el eje de una rueda que pesa 100 newtons una fuerza F, que es esta de acá, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Este ángulo de acá. Con el objeto que la rueda pueda subir un escalón de 10 centímetros de alto. El radio de la rueda es de 30 centímetros. Calcular el valor mínimo de la fuerza F para que pueda darse esa situación. Es decir, ¿qué fuerza debo aplicar? ¿Cuál es el valor de esa fuerza F? Que aplicada a 30 grados de la horizontal va a permitir que yo pueda girar esta rueda por encima de este escalón, ¿sí? Y me dan los datos de la rueda, que es que pesa 100 newtons y que tiene un radio de 30 centímetros o 0,3 metros, es lo mismo, ¿sí? En este caso vamos a considerar que el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es descomponer la fuerza F en sus componentes Fx y Fny. ¿Y se acuerdan cómo calculábamos esas componentes de la fuerza? ¿Cómo calculaba, por ejemplo, la Fx? Con el coseno del ángulo. O sea, va a ser la fuerza F, el módulo de la fuerza F, por el coseno del ángulo, que es en este caso 30. Y la Fi, Por el seno del ángulo. o sea, el módulo de la fuerza F por el seno del ángulo. Bien. Así es. Esta es la fuerza F con sus componentes. Este sería el peso de la rueda, que obviamente va desde el centro hacia abajo, siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Siempre recuerden que el peso es perpendicular a la superficie de apoyo. Y la otra fuerza que interviene es la fuerza normal de reacción de la superficie hacia el cuerpo, ¿sí? Que en este caso la normal la hacemos en el punto A, porque lo que nosotros queremos es que esta rueda gire, o sea, ruede sobre el escalón y lo pase, ¿sí? Entonces, cuando esté en apoyo,
la rueda en este punto, la normal se va a desarrollar de esa manera. Es una fuerza de reacción, ¿sí? La normal N. Entonces, esas serían las fuerzas, ¿sí? La F, el peso de la rueda, y la normal. Y acá lo que les voy a mostrar a la derecha es el diagrama del cuerpo libre, sería para que ustedes tengan las fuerzas en un eje XY. Dijimos, las componentes de la fuerza F, la FI y la FX, el peso que va hacia abajo, y la normal que va a ir de esa manera, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio estático? ¿Sí? Son 3 las condiciones de equilibrio estático. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio estático? No, no se acuerdan. Bueno, eran 3. Una es tomar el momento de torsión en el punto A. Si nosotros vamos a tomar el momento de torsión en el punto A, la primera condición de equilibrio es que el momento de torsión en el punto va a ser igual a 0. Y las otras 2 condiciones son que la sumatoria de las fuerzas en X sea 0, y la otra condición es que la sumatoria de las fuerzas en Y sea 0. Esas son las 3 condiciones de equilibrio estático, ¿sí? Momento de torsión 0, fuerzas en X 0, fuerzas en Y 0. Son las 3 condiciones de equilibrio estático. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es que la sumatoria de los momentos de torsión en el punto A sea 0. ¿Por qué lo hago en el punto A y no en otro punto? Porque es En en este donde se caso. ejerce la fuerza, profe. Es porque es donde se va a ejercer la fuerza, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo calcular momentos de torsión? Ya igual lo vamos a ver, pero lo que me interesa más es el tema de los signos. ¿Se acuerdan el tema de los signos? No, profe, no me acuerdo nada. Bueno, es difícil encarar un tema sin un misterio teórico, pero bueno. Em, la regla del pulgar, bien, la regla del pulgar. Ahí es donde usaban el pulgar para ver si el pulgar les quedaba hacia adentro o hacia afuera, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos las fuerzas Fx, Fi, peso y normal. Primero van a notar que, fíjense, tengo el momento, ya después les voy a explicar el signo. Tengo el momento de torsión de la fuerza peso, de la componente en X de la fuerza, de la componente en Y de la fuerza, pero el momento de torsión de la fuerza normal es 0. ¿Por qué será que el momento de torsión de la fuerza normal es 0? Porque está estático, está quieto. Porque justo es una fuerza que pasa por el punto de apoyo, ¿sí? Entonces, esta fuerza normal, ustedes tienen que fijarse, cuando hablamos del momento de torsión en un punto en particular, en este caso estamos viéndolo en el punto A, lo que me tengo que fijar es cómo contribuye cada una de esas fuerzas a que el cuerpo rote sobre ese punto. Fíjense, punto A, el punto A donde está, y fíjense la fuerza normal. ¿Esa fuerza va a hacer que el cuerpo rote en un lado o en otro? Tengo una rueda que quiero que rote en torno al punto A, pero yo le aplico una fuerza como la normal. ¿Eso va a hacer que rote en el punto A? No. Entonces, por eso es que el momento de torsión, en ese caso, es 0. ¿Por qué pasa? Y como me fijo directamente, van a ver que cuando una fuerza pasa directamente sobre ese punto, el momento de torsión va a ser 0. ¿Sí? Por eso es que van a ver que en el caso de la fuerza normal, no interviene en el momento de torsión. Ahora nos quedan por ver las otras 3 fuerzas. Fíjense, la fuerza X va a hacer que el cuerpo vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense, pensemos en la fuerza X. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Fíjense que lo que hace es que la rueda vaya hacia la derecha. Entonces, fíjense con la mano, si ustedes con la mano hacen, ¿sí?, de manera tal que el cuerpo vaya hacia la derecha, ¿sí?, ven
que vamos a colocar el signo negativo. Cuando vaya hacia la derecha, el signo va a ser negativo. Y también pueden usar la regla del pulgar, ¿sí? Ustedes tienen que hacer que rote, hacer con la mano que rote hacia la derecha, y cuando hacen ese movimiento, les queda el pulgar hacia adentro, ¿sí? La fuerza I, también, fíjense que si ustedes hacen que la fuerza rote ese cuerpo hacia la derecha, la fuerza I, si rota hacia la derecha, les va a quedar el pulgar metido hacia adentro. ¿Qué pasa con la fuerza P? La fuerza P está del otro lado, está hacia abajo. Entonces, si yo quiero que ese cuerpo rote, en realidad ese cuerpo, esa fuerza, la fuerza P, en lugar de hacer que el cuerpo rote hacia la derecha, lo va a llevar hacia la izquierda. Por eso es que se contrapone con las otras dos y va a tener un signo positivo, ¿sí? El tema de los signos, en realidad, después en el teórico el profe se los va a explicar un poco mejor, porque en realidad les va a mostrar de dónde viene el tema del pulgar y demás. Por eso es que no quiero avanzar demasiado, pero si no lo pueden ver con el tema del pulgar, piénsenlo cómo hace que la fuerza gire el cuerpo o no, ¿sí? Las fuerzas X e Y contribuyen a que el cuerpo vaya hacia la derecha, por eso es que el signo es negativo, y la fuerza peso hacen que el cuerpo no gire hacia la derecha, sino que vaya hacia la izquierda, ¿sí? Porque está tirando hacia abajo, por eso va a ser signo positivo, ¿sí? Entonces les va a quedar que el momento de la fuerza peso menos el momento de la fuerza X menos el momento de la fuerza Y sea igual a 0, ¿sí? Y de ahí vemos el cálculo, ¿sí? Fíjense cómo calculábamos momento de torsión. Es la fuerza, la componente de la fuerza que actúa por la distancia hacia el punto A. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Acá entonces se va a calcular la fuerza peso por la distancia del peso al punto de apoyo A, y acá será menos la componente en X de la fuerza por la distancia de la fuerza en X al punto de apoyo A, menos la componente de la fuerza en Y por la distancia de la fuerza de la componente en Y hacia el punto de apoyo. Es así, giro horario es negativo y giro antihorario es positivo. Exactamente, Santiago, como decís, fíjense que la fuerza X y la fuerza Y, como van hacia la derecha, sentido horario, va negativo, y la fuerza P, como hace que gire en sentido antihorario, va a ser positivo, ¿sí? Bien, entonces, habíamos quedado acá. Entonces, ahora les voy a hacer el paso a paso, cómo llegamos a calcular esas cosas. Primero, me interesa, porque acá tienen mucho trabajo algebraico acá. Lo primero que voy a hacer es calcular la distancia P. Yo les dije que para calcular el momento de torsión de la fuerza peso, tengo que hacer el módulo de la fuerza peso por la distancia de esa fuerza al punto A, que lo llamé dP, distancia de la fuerza peso. Esta distancia está representada por este segmento verde, ¿sí? Que tienen acá, en el diagrama. ¿Cómo calculo esa distancia? Bueno, recordando que el radio de la circunferencia es de 30 centímetros, que lo tienen ahí en amarillo, les va a quedar entonces acá un triángulo formado entre el radio, que está acá en amarillo, la DP, que es la que yo quiero calcular, y este otro segmento, que en definitiva lo calculo haciendo el radio, porque la distancia de acá a acá es el radio, menos 0,1 metros, que es la altura del escalón. Entonces esta otra distancia, el otro cateto, lo voy a calcular como el radio menos 0,1, ¿sí? Entonces le va a quedar un triángulo de esta forma. Un triángulo cuyo cateto sea 0,2, el otro cateto sea la distancia P, de la fuerza peso al punto de apoyo, y donde la hipotenusa es el radio, ¿sí? Entonces de esa forma, aplicando Pitágoras, puedo calcular esa distancia P. Ahí tienen la aplicación de Pitágoras, si despejan les va a dar que la distancia P es 0,22 metros, ¿sí? O sea que el momento de torsión de la fuerza peso la van a calcular como el peso de la rueda, que son 100 newtons,
por 0,22, que es la distancia de esa fuerza al punto de apoyo A. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero con la fuerza X y la fuerza Y, ¿sí? Veamos acá. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es con la fuerza I. La fuerza I, ¿sí? Yo lo que tengo que... La línea de acción de la fuerza I viene en todo este largo, ¿sí? Entonces, la distancia es esta de acá. Es la misma que la que calculamos recién, en definitiva. O sea, la distancia de la fuerza I al punto A, en definitiva, es la misma que la de la fuerza peso, ¿sí? Entonces, en ese caso, aplicando Pitágoras, le va a dar que la de DFI es 0,22 también. Y ahora me falta la fuerza X. La distancia de la recta de acción de la fuerza en X al punto A es esta distancia que tienen acá, ¿sí? Que en definitiva, eso es más fácil porque si se fijan, esa distancia Fx es el radio menos el escalón, ¿sí? Que es 0,1. Entonces, ustedes van a hacer 0,3, que es el radio, menos 0,1, que es el escalón, y les va a dar que la distancia de Fx es 0,2. De ahí ya tienen todas las distancias para poder calcular el momento de torsión, ¿sí? Entonces les va a quedar de esa manera. El peso de la rueda, que es 100 newton, por la distancia del peso, que era 0,22, menos la fuerza X, que no la tienen todavía, porque eso es lo que tienen que calcular, la fuerza F, por la distancia de Fx, que es 0,2, menos la fuerza en Y por 0,22, igual a 0. ¿Qué pasa? Acá tienen una ecuación con dos incógnitas, Fx y Fi. Entonces, con esta única ecuación no van a poder calcular la fuerza. De ahí es que vamos a trabajar con las otras dos condiciones de equilibrio. ¿Cuáles eran las otras dos condiciones de equilibrio que usábamos? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria Una en es Y, que ¿o la no? sumatoria de fuerza en X tiene que ser 0. 0. ¿Y la otra cuál era? La sumatoria en fuerza de Y. Y la sumatoria de la fuerza en Y es 0 también. 0. Bien. Ya vamos a ir a esas otras de ahí. Ahora, para calcular la fuerza, acá, fíjense, como esta fuerza en X es la componente en X ¿se acuerdan que estas Fx y Fi venían de una fuerza inicial, que llamábamos F, estaba aplicada con un ángulo de 30 grados? ¿Sí? Eran las componentes de esa fuerza F. Recordando que la fuerza en X es la fuerza F por el coseno del ángulo, y que la fuerza en Y es la fuerza F por el seno del ángulo, ustedes pueden llegar a esta otra expresión de acá. A esta otra expresión de acá. Fíjense, la fuerza en X va a ser F por coseno del ángulo, y la fuerza en Y es la F por el seno del ángulo. Ustedes pueden ahí calcular, ¿sí? Si hacen 100 por 0,22 les va a dar 22. Bien, después van a hacer el coseno de 30 por 0,2 les va a quedar el 0,17. El seno de 30 por 0,22 le va a quedar 0,11. De acá pueden pasar estos dos términos sumando a la derecha, ¿sí? O bueno, acá en este caso yo lo que hice fue pasar este término restando a la izquierda, y después el signo menos con el signo menos se van, porque menos por menos es más, y el 0,28 pasa dividiendo. Entonces les queda que la fuerza es 22 dividido 0,28, y eso les da una fuerza de 78,57 newtons, ¿sí? Ahí tienen el valor de la fuerza que deben aplicar con un ángulo de 30 grados para lograr que esta rueda rote sobre el punto A. ¿Hasta ahí me siguieron? Profe, ¿lo puede repetir? Sí, Disculpe, por favor. Sí, 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 por supuesto. Esperen que quiero sacar todas. Quiero sacar todas esas anotaciones. Ahí, bien. Vamos de nuevo. Entonces, el ejercicio en este caso lo que les pide es que ustedes determinen el valor de la fuerza F que se debe aplicar con un ángulo de 30 grados
para lograr que esa rueda rote sobre el punto A. ¿Bien? Dijimos que las condiciones de equilibrio estático eran 3. Hay veces que van a usar las 3 condiciones y hay veces que no. Hay veces que van a usar 2, hay veces que van a usar con una, con 2 o con 3, ya van a poder trabajar. Todo o sea, la idea de trabajar con 3 ecuaciones, con 2 o con una, va a ser según el número de incógnitas que ustedes tengan. ¿Bien? Generalmente, como en la mayoría de los ejercicios, ustedes van a tener 3 incógnitas, van a tener que hacer uso de las 3 ecuaciones de equilibrio. Una es que la sumatoria de los momentos de torsión sea 0. La otra es que la sumatoria de las fuerzas en X sea 0. Y la otra es que la sumatoria de las fuerzas en Y sea 0. ¿Bien? En este caso vamos a empezar con el momento de torsión, que dijimos. Una de las condiciones de equilibrio es que el momento de torsión en torno al punto A va a ser 0. Y dijimos, bueno, entonces, de las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, que eran 3 eran la fuerza F, el peso y la normal. A la fuerza F la desdoblamos en sus componentes X y en Y, ¿sí? Que es lo que tienen acá en celeste. La fuerza peso, que es todo en Y, ¿sí? Y la otra fuerza que había era la normal, pero como la normal se aplica sobre el punto A, no interviene en el momento de torsión. Por eso es que acá, en esta expresión, no aparece la fuerza normal, ¿sí? Y dijimos, bueno, la fuerza P, el peso, hace que este cuerpo rote hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario. Por eso es que es positivo su momento de torsión. Y si hacen la regla del pulgar, les va a quedar el pulgar hacia afuera. La fuerza Fi y la fuerza Fx hacen que el cuerpo rote hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Por eso es que es negativo. Y si ustedes hacen la regla del pulgar, el pulgar les queda hacia adentro. Por eso es negativo. ¿Sí? Y ahí tienen esa expresión que les marqué acá. Acá. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular los... La D que está en la... Distancia, profe. Ah, la La distancia, D. bien, esto de acá. Entonces, el momento, ¿cómo se calcula? Como el módulo de la fuerza por la distancia de la recta de acción de esa fuerza al punto de giro, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que fijarse es, este es el punto donde yo estoy viendo el giro, este punto de acá, ¿sí? Entonces, la fuerza P tiene una distancia de acá a acá. Esa es la distancia P. Después se los voy a mostrar mejor, como se los había mostrado antes. ¿Sí? Esta es la distancia P. Esa distancia P coincide con la distancia I. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, o sea, con la distancia de la fuerza I. Esto se los habíamos... Esto quedó claro, ¿no? Cuando se los mostré, ¿o hay alguna duda? No, profe, eso sí quedó claro. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, la línea de acción de la fuerza I es la misma que de la fuerza P, por eso es que las dos tienen la misma distancia que habíamos calculado, que eran 0,22. Y la otra fuerza, que es la de fuerza X, tiene una distancia al punto A, que va de acá a Profe, acá. ¿no daba 0,20? La fuerza X da 0,20, la fuerza PI daba 0,22. Pero tomábamos el radio y le restábamos la diferencia que había del escalón, Esa es ¿o la no? X. Esa es la X. La Ah, fuerza P y la fuerza I usábamos el triángulo. cierto, perdón, disculpe. ¿Sí? Entonces, la fuerza P era igual a la fuerza I, que era 0,22, y la fuerza X era 0,20. Bueno, entonces les quedaba eso. La fuerza P, que era 100 newton, que está en el enunciado, la distancia P, que era 0,22, la fuerza X, que es incógnita, no la tengo, la distancia de la fuerza X, que era 0,2, la fuerza Y, que es incógnita, y la distancia de la fuerza Y, que es 0,22. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo no tengo cuánto es la fuerza X y la fuerza Y, pero sé que esta fuerza X es la componente F de la fuerza por el coseno de 30. Que era dato el ángulo, ¿no? Y sé que esta fuerza I es la fuerza original, o sea, el módulo de la fuerza aplicada, por el seno del ángulo, que es 30. Entonces de ahí les va a quedar 100 por 0,22 menos la fuerza por el coseno de 30 por 0,2 menos la fuerza por el seno de 30 por 0,22.
que es lo que tienen ahí. De ahí, puedo llevar todo lo que tenga F, que es la incógnita, mi incógnita es la fuerza F, para un lado y todo lo que no tenga F para el otro, ¿sí? Entonces, fíjense, 100 por 0,22 es este 22 newtons sobre metros que tengo acá. Acá lo que hago es, si ustedes multiplican coseno de 30 por 0,2, les va a dar este 0,17F que tienen acá. Y de acá, si ustedes multiplican el seno de 30 por 0,22, les va a dar este 0,11. Y acá lo que hago es, este término lo paso restando del lado derecho, ¿sí? Y estos dos términos son semejantes, porque los dos son F. Es decir, esto es como si yo tuviese menos 0,17x menos 0,11x. Son semejantes, representan lo mismo, porque la incógnita es la misma, F. Entonces ustedes pueden hacer menos 0,17 menos 0,11 es 0,28. De ahí que les queda menos 0,28f acá. Es igual a menos 22. Y acá el menos se va con el menos y el 28 pasa dividiendo. O sea que en definitiva la fuerza les va a quedar 22 dividido 0,28, que es 78,57 newtons. Y ahí se ¿Quedó anula claro? la unidad de metro, profe, ¿no? Y ¿Cómo? quedaría Newton. El Se metro se va anula con la el unidad metro de y les metro. queda que la fuerza es en newton. Siempre recuerden Profe. que las fuerzas las tienen que quedar en newtons, los momentos de torsión es newton por metro, y las distancias tienen que trabajarlas en metros, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Podríamos haber Perfecto. tratado la fuerza en X y la fuerza en Y como positivas? Porque están en el eje positivo las X y el peso como negativo porque va para abajo. No, porque acá los signos no Porque dependen de si la fuerza va hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Los signos dependen, como estamos hablando del momento de torsión, los signos dependen de cómo hacen que esa fuerza, cómo hacen esas fuerzas que roten en torno al punto A. ¿Se entiende? Ah, ok. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a parar hasta acá y los otros ejercicios que les voy a mostrar los vamos a ver la semana que viene después de que vean el parte teórico, porque si no hay algún par de cosas que se les va a complicar un poco más, ¿sí? Así que la clase que viene terminamos de ver la parte de estática, ¿sí? Y arrancamos con algo de cinemática.